Informe RCR Vespertino, segunda edición. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Vespertino. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles, Víctor Mejía, y frente a los micrófonos, Helen Machado. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, por @RCR750, a través de la página web rcr750.com, la radio que se ve, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube RCR750. El expreso político y militante de Voluntad Popular Gilbert Caro informó a través de su cuenta en Twitter que pasa a la clandestinidad luego de los señalamientos hechos días pasados por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020. Caro aseveró que se mantendrá firme ante las mentiras de la tiranía y expresó que estará apoyando a la ciudadanía en todo momento. También denunció que desde el Ejecutivo liderado por Maduro persigue y secuestra a quienes luchamos por la libertad de Venezuela. Por su parte, la diputada de 20 Venezuela, Dinora Hernández, condenó este lunes la detención del parlamentario de Voluntad Popular, Freddy Guevara, y aunque coincidió con el presidente interino Juan Guaidó sobre el apoyo que ofrece el régimen venezolano a la dictadura cubana, también recriminó a la dirigencia de la alternativa en Venezuela por la inacción que le ha permitido la permanencia de Maduro en el poder. No se trata de alternativa democrática ni de opositores, se tratan de entreguistas que están firmando su pacto de sumisión personal. En Venezuela se implantó un modelo que configura una plataforma para el fraude con un andamiaje técnico, represivo y judicial, pero además un andamiaje de extorsión social. El Venezuela se vació de contenido el voto, producto del régimen, cerró la vía electoral, se ha configurado un modelo autoritario, violador de derechos humanos y no existe democracia. Por eso a la Comisión Técnica Electoral de la Unión Europea es bueno decirle que se vaya o que no se vayan sin ver la radiografía de un país en crisis, y también a estos pseudo-opositores que vean en qué están convirtiendo al país, que vean y digan la verdad, que en Venezuela existen grupos otrora de oposición que han entregado la lucha libertaria de millones de venezolanos a la consolidación del régimen, y esto tenemos que denunciarlo por la calle del medio. La parlamentaria acusó a los factores políticos de la Alternativa Democrática que han decidido participar en los comicios regionales de noviembre de entregar la lucha por la libertad en el país con el objetivo de favorecer la consolidación del régimen de Maduro. Yo quiero también señalarle al presidente y a los dirigentes políticos de Venezuela que la no acción, pero de otra parte la colaboración también le apuesta, valga la redundancia, a la colaboración para que este tipo de sistemas se mantengan, porque en Venezuela no es distinto. Los enemigos de la libertad están confabulados con los sostenedores para impedir la misma en Venezuela. Las detenciones, o no sé si llamarlas secuestro, María Alejandra, están a la orden del día. Se activó la puerta giratoria o el juego de la silla, en el que salen uno y entran otro, o separan uno de la fulana negociación para que se sienten otro. En este sentido, condenamos la arremetida contra el diputado Freddy Guevara, la persecución contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Una semana de la detención del diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, el portal monitoreamos.com publica este lunes un video inédito del momento en el que en plena autopista Prados del Este, los funcionarios de seguridad del Estado lo sacan de su vehículo y lo montan en la misma camioneta en la que se lo llevan. En otras informaciones, el movimiento Defiende Venezuela denunció que luego de 18 días de detención, los 3 activistas de la organización Fundaredes se mantienen incomunicados y exigió su liberación, tal y como lo indicó Mario de Andrea, abogado del movimiento. Solo están en prisión debido a que han denunciado con pruebas ante el Ministerio Público y demás instancias nacionales e internacionales la presencia de grupos irregulares en Venezuela y de los vínculos de las altas esferas de poder del gobierno del señor Nicolás Maduro con estos grupos irregulares. Entonces, no cabe duda para una persona defensora de derechos humanos de manera autónoma e independiente que esto forma parte de ese ataque, de ese cierre del espacio cívico. Debemos recordar de igual manera que Javier, Rafael y Omar de Dios están en este momento privados de libertad e incomunicados. Sus familiares no saben su estado de salud ni su integridad física. Instamos al Estado al cese de la represión, tanto a las organizaciones como a las víctimas beneficiarias
de los programas que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ofrecen. Entre tanto, el diputado del PSV de la Asamblea Nacional Oficialista, Ricardo Sánchez, expresó su respaldo este lunes a la dictadura cubana y responsabilizó al gobierno estadounidense por las protestas iniciadas en la isla el pasado domingo 11 de junio. Guión de los Estados Unidos y algunos actores que utilizan precisamente la mediática y particularmente las redes sociales para impactar, golpear sobre todo los gobiernos progresistas del mundo. Y lo que veíamos, digamos, estas últimas semanas, esa agresión contra el pueblo cubano, que vaya nuestra plena solidaridad absoluta, no solamente con el pueblo cubano, sino con el gobierno del hermano Díaz-Canel, porque sabemos que está en una batalla para seguir siendo el faro, el crisol de libertad, de democracia, de principio de solidaridad, de un pueblo que tiene legítimo derecho de ser soberano y lanzar al mundo esa luz de esperanza, como claramente lo ha hecho la Revolución Bolivariana. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este lunes que presentará ante el Congreso de la República un nuevo estatus disciplinario que reformará la normativa vigente desde hace 15 años. El mandatario afirmó que incluirá una actualización de los temas relacionados con tácticas y procedimientos policiales. Introduce el expediente electrónico para que se pueda hacer seguimiento y escrutinio con respecto a los procedimientos disciplinarios. Los ciudadanos que hayan sido víctimas de abuso podrán hacer seguimiento de los procesos mediante esta tecnología, dijo. Hoy también se anuncia el inicio de un despliegue progresivo, paulatino, del uso de body cams en los uniformes de los miembros de la Policía Nacional, y esas cámaras van a estar reportando directamente a los centros de monitoreo y control, sin la posibilidad de ser manipuladas por los miembros de la fuerza pública. Es decir, los miembros de la Policía Nacional, en su trabajo con los bodycam, van a estar también reportando sobre cómo se conducen esos procedimientos con el más alto estándar. Este uniforme guarda consonancia con los uniformes de las mejores policías del mundo en los servicios de seguridad ciudadana. En Francia, luego de las multitudinarias marchas contra el plan de vacunación y restricciones establecidas por el gobierno a consecuencia del COVID-19, el presidente Emmanuel Macron respondió a aquellos franceses que se oponen a las medidas y a los planes de inoculación, diciéndoles que ahora serían ellos quienes se quedarían en sus hogares sin poder circular. Estoy a favor de la línea francesa ahora mismo. Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros, señaló el mandatario francés en un mensaje transmitido a toda la sociedad. Uno de los anuncios que más irritó a la población fue el uso del certificado sanitario para poder ser parte de conciertos o reuniones en restaurantes o bares. En otras informaciones, la gran peregrinación de Hajj anual a las ciudades de saudíes de La Meca y Medina comenzó el domingo en medio de estrictas medidas sanitarias y con la participación de 60.000 fieles residentes en el reino. En el lugar, más de 2 millones de devotos que acudían antes de la pandemia. Arabia Saudí, que también el año pasado permitió que Hajj solo a 10.000 residentes en el reino, decidió aumentar el número a 60.000, dado el avance en el proceso de inmunización de la población contra el COVID-19, de unos 35 millones de habitantes, de los que ya más del 50% han recibido al menos una dosis de la vacuna. Abdelaziz bin Mahmoud peregrinó hacia la Meca, expresó su satisfacción por haber recibido la aprobación de las autoridades para acudir a la más importante de las ciudades santas para el Islam. En Alemania, la situación tras las devastadoras inundaciones sigue siendo tensa en el oeste del país, donde se lucha por restablecer los servicios básicos, mientras en el este y sur del país empezaron a remitir las precipitaciones y con ello el riesgo de nuevos desbordamientos. Las autoridades no reportaron nuevos balances de víctimas mortales en el oeste, que ayer se situaban ya en los 161 muertos entre los dos estados más afectados por las catástrofes, Renania-Palatino y Renania del Norte-Westfalia. Los equipos de protección civil, bomberos y ejército trabajan para asegurar diques y márgenes de los ríos desbordados, especialmente en la cuenca del Harz, afluente del Rin, en el punto crítico de la catástrofe con 110 muertos.
La canciller alemana Angela Merkel garantizó el domingo que el gobierno financiará la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones. Afortunadamente, Alemania es un país que puede financiar esto. Alemania es un país fuerte y vamos a combatir esta violencia de la naturaleza en el corto plazo y también en el mediano y largo plazo con una política que tome en cuenta la naturaleza y el clima más de lo que se ha hecho en años recientes. El índice Doing Business del Banco Mundial ubicó a Venezuela en el tercer lugar en el mundo con más riesgos para hacer negocios. Está en el puesto 188 de 190 economías analizadas, solo por encima de Eritrea y Somalia, reseñó La Voz de América. En este sentido, el profesor de la Universidad Monte Ávila, Víctor Maldonado, indicó que las condiciones de inversión en Venezuela son muy áridas y difíciles de entender. Pero en las categorías de Doing Business que son precisas y que tiene que ver, por ejemplo, con cuánto cuesta abrir un negocio en Venezuela si la arbitrariedad trabaja al 1000%. Bueno, imposible ir a un registro, a una notaría, sin ver no solo que los lapsos se extienden infinitamente, sino que además los costos son la medida de la capacidad que tiene el régimen de extorsionar la iniciativa privada. Un nuevo caso positivo de coronavirus fue confirmado en la Villa Olímpica de los Juegos de Tokio 2020. Un jugador checo de Beans Volley, alojado en la Villa Olímpica que comenzarán este viernes en la capital japonesa, dio positivo de COVID-19, según informó el Comité Olímpico de su país en un comunicado. Se trata de Ondrej Perušić, quien permanece sin ningún síntoma por el contagio que le detectaron el domingo durante el testeo diario al que se someten los atletas, precisó el jefe de la delegación europea, Martin Doctor. Perušić forma parte con un compatriota, David Stweiner, en el grupo B del torneo masculino y el binomio tenía programado su debut ante la dupla de Letonia para el lunes 26 de julio. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los dejamos con más de la programación de su RCN. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.